Nosotros somos Patricia, a quien ustedes todos conocen, Ricardo Aponte, que está allá contra el espejo, y yo. Nosotros hemos estado trabajando hace varios meses en discusiones sobre la longevidad. Resultado de esas conversaciones es, entre otras cosas, este libro, que gracias a los que lo han querido consultar y revisar. Y dentro de esas conversaciones sobre la longevidad nos pareció muy importante cultivar las conversaciones intergeneracionales, por varios motivos, pero voy a anunciar solo un par de ellos. El primero, porque de alguna manera culturalmente nosotros nos comportamos, y me refiero a nuestra sociedad, pero en general el mundo, como si fuéramos un tiramisú, donde hay una capa, otra capa, otra capa, otra capa, y todos se ven como muy armónicos, pero no permea mucho de un lado a otro la información. Y hay un edadismo, que es una discriminación por edad, o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, explícita o implícita, que dificulta las conversaciones. Y evidentemente, si nosotros nos vemos como una tribu que va en un barco, y si en ese barco empieza a no haber conversaciones y discriminaciones y todo, el barco se friega tarde o temprano. Entonces, primera razón para tener conversaciones intergeneracionales. La segunda razón para tener conversaciones intergeneracionales es que la pirámide demográfica en Colombia y en el mundo está haciendo así, cada vez menos nacimientos, ahora vamos a hablar de eso, y cada vez más longevidad. Y eso trae implicaciones muy serias para las discusiones colectivas sobre salud y pensiones, entre otras cosas, porque un sistema pensional que se basa en que los de abajo produzcan para mantener a los de arriba en una pirámide que se va haciendo así, estalla, es insostenible porque no hay suficiente gente para sostener acá. Y en salud, mientras más longevos somos, hay más incidencia de enfermedades crónicas y eso desfinancia los sistemas de salud. Eso significa que hay que romper el ciclo tradicional de yo estudio, yo trabajo y yo me pensiono. Y hay que empezar a hacer ciclos más circulares, estudiar, descansar, volver a estudiar, volver a descansar, trabajar, etc. Y eso implica que haya interacción entre generaciones, que deje la categorización de lado de los cuchos y los sardinos, o ya ni sé qué palabras se usan para los sardinos. Elisa se ríe y ahora nos dirá qué palabras se usan. Y esa conversación intergeneracional tiene que darse. Y una tercera razón es que hay distintas aptitudes y distintos valores en las distintas generaciones. Martina muy rápidamente agarró el teléfono y dijo, mira, yo te pago aquí, chan, 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 destrezas de nativos digitales, pero paralelamente esas destrezas de nativos digitales son distintas a las destrezas de personas mayores, que Eduardo me sabrá, ahora nos vamos a presentar, me sabrá corregir. Los mamos, por ejemplo, en la Sierra Nevada son las personas mayores, de mayor experiencia, consultados, y es natural. El que tiene más experiencia sobre esta tierra tiene más sabiduría para compartir. Y sin embargo, en la cultura occidental, los cuchos son marginables, de alguna manera dejados de lado, son ignorados en su sabiduría. Y nosotros creemos que hay que combinar los dos tipos de inteligencia. La inteligencia fluida, que es la de la rapidez, la de los cálculos, la de las destrezas, con la inteligencia consolidada, que es la de la experiencia. Y esa experiencia, a mí me gusta verla como la colina de la vida, y en la colina de la vida vamos nosotros en fila, y los que van adelante, qué torpeza si no le cuentan a los de atrás lo que están viendo. Esto es de tal manera, hay tales animales, prepárense, traigan el suéter, hagan tal cosa. Como tribu, nosotros nos comportaríamos muy torpemente si no oímos a los que van adelante, y los que van adelante no se nutren de los que van atrás, y atrás, ¿cómo vamos? No, hagan tal cosa, nosotros ayudamos en tal otra. Ese diálogo intergeneracional, por lo tanto, creemos que es fundamental, y este va a ser el primer experimento de tener conversaciones intergeneracionales alrededor de temas que creemos que son claves para entendernos como tribu y para entendernos como colectividad. Las reglas del juego del día de hoy son relativamente simples. Las intervenciones de cada cual esperamos que sean puntuales y que sean cortas. Yo voy a proponer en orden
3 temas y la idea es que sea lo más espontáneo y lo más conversadito posible. Hay unas paletas por allí que ustedes las ven y la paleta, la idea es usarla para pedir la palabra. Otra idea es, ahí están las bolsas con los nombres de cada uno en la mesa, nos las va pasando. Entonces aprovechamos que cada cual diga su nombre, algo que quiera decir de sí mismo. Lo obvio sería, soy Camila Zuluaga y trabajo en Blue Radio y no sé qué, pero de pronto quieres decir otra cosa a la luz de esto. Una cosa breve y de paso decir algo que me gusta arrancar por Camila, si te sientes contenta con el nombre que tienes y si era muy común en tu generación o no. Entonces, bolsita de Camila y Camila se presenta. Una última cosa, aquí hay gente menor de 20, entre 20 y 30, entre 30 y 40, entre 40 y 50, entre 50 y 60, entre 60. ¿Con la franja o la edad? Ya se puede decir, querida. Sí, no. Entonces, hola, yo soy Camila Zuluaga. Estoy en la franja de los 40 a los 50. Soy mamá de 2 hijos, una niña de 4 años y un niño de 10 meses, por lo cual hoy estoy un poco trasnochada, porque obviamente se despertaron a las 5 de la mañana. Y sobre si me gusta mi nombre, me encanta mi nombre. Camila me parece precioso. De eso me llamo Camila Inés, porque mis 2 abuelas se llamaban Inés. Me iba a llamar Francisca, pero mi mamá no me puso Francisca porque le dio miedo que me dijeran Pacha. Entonces por eso me llamo Camila. Bueno, dentro de la bolsita hay un regalo para que se lleven después. Un pequeño regalo para que se lleven después. Pero las dejamos ahí por si alguien quiere decir lo que dijo Camila, aunque creo que todos más o menos nos conocemos directa o indirectamente. Y estás en una franja específica. Tengo 40 años. Listo. Es que esto es como jugando cartas. Ya te puso una regla a ti. Ana. Mi nombre es Ana, con doble N. Mi abuelo me quería poner Úrsula. Gracias a Dios no, porque con mi personalidad es bastante mucho gusto Úrsula, quiero decirles el problema. Es con doble N porque nací afuera, pero a mi papá le fascinaba la doble N y me decía, Ana, dale con esta doble N para que te distingas aún más. Tengo una agencia de publicidad hace más de 15 años. Tengo 55 años y esta invitación me encanta porque siendo mujer con 55 años y con tantas ganas de hacer tantas cosas, pues necesito esta mesa y esta energía para seguir haciéndolo a pesar de los 55 en una ciudad como la que, en una sociedad como la que hoy nos gestiona. Yo voy a meter cucharaditas chiquitas. ¿Por qué dices 55 a pesar de esta sociedad? Porque en el área en donde yo me desenvuelvo, que es en la publicidad, la juventud es el protagonista. Entonces es en la mesa todo es lo que es. Imagínate que nos va a acompañar hoy alguien súper joven de 23 años. Imagínate que esta persona que está súper joven tiene una idea con. Entonces es un territorio de los jóvenes. Entonces cuando entro a la sala, se siente Se siente la falta del Úrsula. Sí, la falta de Úrsula, pero buena idea. Sí, es difícil. Tan difícil es que decidí abrir una nueva compañía de unos productos para el cuidado íntimo de las mujeres mayores de 40 y todo un tema para ver si ahí tenía un poco más de lugar. Gracias, Ana. Andrés. Bueno, yo soy Andrés, soy bogotano, tengo 34 años, soy abogado y literato y creo que nunca he tenido problemas con tener amigos mayores que yo. Mauricio es un gran ejemplo, como que siento una afinidad muy grande por las personas más grandes, que más les digo, no tengo hijos. Muchas gracias, Andrés. Martina. Bueno, yo soy Martina, tengo 21 años, estudio economía, soy hermana mayor y bueno, hablando como de los diálogos generacionales, pues me llamo igual que mi tatarabuela. Entonces mi tatarabuela se llamaba Martina Gutiérrez y yo me llamo Martina Gutiérrez. Ay, qué lindo. Elisa. Mi nombre es Elisa, soy la franja menor de 20, tengo 18 años, me estoy apenas graduando del colegio. Quiero decir que valoro mucho este espacio porque siento que muchas veces, como escribía Mauricio, hay una separación muy fuerte entre las generaciones, pero cada vez que yo me siento con gente con más experiencia que yo, uno aprende tanto porque son perspectivas distintas, pero también son gente que ya ha vivido muchas más cosas. Entonces la cantidad de cosas que uno tiene el potencial de aprender y también de solo reflexionar es muy chévere, entonces agradecer por el espacio. Gracias, Elisa. Eduardo. Hola, mi nombre es Eduardo y soy adicto al rock progresivo italiano. No mentiras, los alcohólicos también. Adicto al rock, ¿qué? Eduardo Arias, soy de 67 años,
voy para 68, con un papá de 103 años. No. Y una suegra también de 103 años y 3 hijas por 43, 42, una 38, una nieta de 6, o sea que el diálogo intergeneracional así sea, ¡hueputa, bajen a la mesa! No, ese diálogo intergeneracional existe. Pero ya hablando más seriamente, bueno, si le preguntaban por el nombre, es un nombre que se volvió rarísimo, finalmente Eduardo. Encontrar un Eduardo de tipo en mi época no era tan común, pero más común. Una vez alguien le dijo a mi papá que era mi hermano Guillermo y a mí nos habían bautizado con nombres de nombres oficiales de la realeza británica. No sé si es la razón o no. Pero bueno, y pasando a lo que estamos ya empezando a conversar acá, yo tengo la fortuna de que empecé a trabajar muy joven, pero vamos, eso hace 40 y pico de años, y ya he tenido la fortuna de que siempre trabajo con gente de distintas edades. Eduardo trabaja en cambio en este momento. Y cuando estaba en el tiempo, pues trabajaba con personas de 10 años menores que yo, ahora con de 20, 30, pero también con personas mayores que yo. Entonces yo pienso que he estado a ese diálogo intergeneracional, al menos en la parte laboral, lo he tenido presente. Entonces, y agradezco a Mauricio que me haya convocado. Gracias, Eduardo. Silvio. Bueno, mi nombre es Silvio. Como están hablando del origen de los nombres, pues el nombre mío, que es un poco raro en Colombia, proviene de un poco de una sociedad machista en la cual yo tuve la oportunidad de nacer, y era que mi papá era juez en Sevilla y tuvieron un hijo, y mi abuela, la mamá de mi mamá, fue a acompañarla. Entonces mi papá estaba leyendo La Patria en la sala, y mi abuela y mi mamá estaban discutiendo el nombre del bello niño. Entonces el hombre oía y escuchaba y tal, y entonces miró en La Patria, el director de La Patria era Silvio Villegas, y entonces, que era amigo de mi papá además, y entonces dijo, no se preocupen que el niño se va a llamar Silvio y punto, y así me pusieron Silvio y punto. Entonces, digamos, realmente mi nombre tiene un poco un origen, como digo, de una sociedad machista en donde le estaban arrebatando a mi papá el derecho de poner el nombre del hijo. Yo soy casado, soy viudo, enviudé hace como 4 años, vivo en Anapoima. Tengo 3 hijas, tengo 7 nietos, y realmente yo, digamos, sí tengo mucha oportunidad de participar en todas estas conversaciones Generacionales. Anoche nada menos que estaba en la casa de una de mis hijas y éramos 14, estábamos todos, los 14, las hijas, los yernos, los nietos y tal, y compartimos como hasta las 12 de la noche conversando y comiendo una lasaña, de modo que realmente me siento cómodo participando en esta reunión. Y obviamente agradezco a Mauricio que me haya invitado. Yo inclusive tenía la impresión, no sé por qué, yo cuando empecé a oír los podcasts de Mauricio sobre Mauricio y Patricia, lo que había, yo dije, yo creo que Mauricio y Patricia lo conocen uno más viejo que yo, entonces pronto a mí me invitan a la ¿Pero cuántos años tienes? Tengo 90, entonces tengo 89, pero como Pero no se ponga uno más, que se viene. No, lo que pasa es que 89 en realidad son 90. Son 90. Porque el año 0 es el año 1. Entonces yo en realidad estoy cabalgando en los 90. Y entonces yo sí esperaba esta invitación, no, para mí no es sorpresa. Gracias, Silvio. Joyce. ¿No el nombre? Sí. Pues sí, pero además, ¿qué tal que hubiera estado leyendo, no sé, el siglo? O que hubiera estado... Exacto, pero el nombre sí. Un libro de ediciones Gama. Apuleyo. Joyce. Bueno, Joyce, entonces por el origen del nombre, en la época que nací no existían las ecografías, soy la menor de 3 hermanas, yo soy la tercera y bueno, mi papá ansiaba como machista en que iba a ser un hombre y me iba a llamar como mi abuelo que se llamaba Joe y nació Joyce. Mi papá siempre me dijo que el instante, porque fue medio segundo, me decía, de decepción que tuvo, me lo compensó ampliamente toda la vida, entonces me sentí siempre muy querida. Pero sí te llegó a decir que hubo un instante de decepción. Sí, claro,
claro, claro. Pues, ¿Y a qué edad te lo dijo? No, yo me lo li, pues, o sea, porque tres hijas, pero eso fuimos el harem de mi papá y Muy bien, muy yo bien. creo que finalmente no le hizo falta el varón. Soy mamá, soy abuela, soy viuda también desde hace 4 años, después de 55 años de una vida común con el mismo hombre. No sé quién tiene la cruz de Boyacá, si él o yo, pero bueno. Y me interesa muchísimo este tema y estoy muy contenta y de verdad muy agradecida que me hubieran invitado, porque yo desde que tenía 40 años, efectivamente, cuando empecé a estirar el codo, que el codo no me daba, yo decía, pero pues, ¿cómo así yo no me envejezco? Nunca había pensado en la vejez, pero ya desde los 40 años me acuerdo que estaba Canal, que era el único que hablaba de vejez, en ese momento, geriatra, pero me reuní mucho con él, le publicó libros y empecé con Elisa Dulce, que era con la experta, empecé a investigar mucho porque además yo me he dado cuenta que sí, que yo también iba a envejecer, cosa que no había pensado a la edad de ustedes, jamás, y que tenía que intelectualizar el proceso de envejecimiento para poderlo entender, para poderlo asumir, porque yo no digo si aceptar, pero asumir. Y lo que tú decías, Ana, yo también vengo de la publicidad, trabajé muchos años, fuimos como pioneros en el cine publicitario en Colombia, y ya cuando salimos... Tienes ese tumbado. Sí, pero ya está acusado. Nos llamaban los dinosaurios, y porque efectivamente la publicidad es innovación, es juventud, y nosotros pues a mí me sacaron antes que a ti, o sea, yo no tenía ni siquiera 50 años cuando me tocó empezar a aceptar los comercialitos esos de Topo o de la esquina del garaje, porque ya no me llamaban de Walter Thompson o de lo que fue las agencias grandes. Y bueno, de todas maneras nosotros siempre hicimos publicidad, era con miras a hacer largometraje, y bueno, logré producir casi una veintena de películas, hipotecando la casa porque no existía Proimágenes, con mucha pasión, y hemos vivido con mucha pasión. Entonces el tema de la vejez, mil gracias de verdad, porque hice inclusive una película sobre el tema. En septiembre se estrena Tres Hermanas, que es una película que hicieron, yo creo que es una creación colectiva de la familia Ventura, más o menos, ¿o no? Pues, ¿Sí? Más o menos. Sí, porque definitivamente... Donde están la mamá, el esposo, las hermanas, hay fallecimientos en el camino, que es la evolución natural de la vida, y es una película muy bella que vimos con Patricia, que se va a estrenar en septiembre, Tres Hermanas. Mis hermanas es toda mi familia, porque inclusive mi marido ya casi que agonizando, todos fueron muy generosos y compartieron pues mi angustia sobre la vejez y la muerte, que yo tenía mucha angustia sobre la muerte, soy agnóstica, entonces para mí la muerte, y la verdad que fue un proceso supremamente terapéutico para mí, esta película. Muchas gracias, Joyce. Entonces... Perdón, franja de los 7. Sí, ya y como decía mi mamá, que también lo dice en la película, tengo 50, pero con ese. 50. Cuando hacíamos la introducción recordábamos que la tasa de fecundidad, ¿esa abstención tan grande al pan de chocolate es por salud o es porque ya desayunaron? Que nos leímos su libro en sí, que sin comer sano. Sí, exacto. Por primera vez estoy tomando pastillas para el colesterol, Sí. omeprazol. Para la Esa es gastrina. mi decisión de no comer pan de... Con 34 ¿Y por qué años. empezaste tan joven con No sé. omeprazol? Pero Con la- los médicos me dicen que es genético. Entonces culpa a mis papás, obviamente. Como todo. Como todo. Como todo lo malo. Como todo lo malo. Como todo lo ¿Cierto, malo. Ricardo? Bueno, dos grandes temas, y el primero tiene que ver con la caída de la tasa de fecundidad y la mayor longevidad, es decir, la pirámide se está volviendo así. Pero la caída en la tasa de fecundidad en Colombia, quiero recordar la cifra, hoy están naciendo 1,2 niños por mujer en edad fértil, lo que quiere decir que un par de padre y madre ni siquiera alcanzan a ser reemplazados por su prole, porque solo nace 1,2 por esa mujer fértil, o sea que ya se está contrayendo la población. Lo que es sintomático de algo, no sé qué vaya a ser ese algo, pero la pregunta en concreto es si cada uno de ustedes siente que este es un buen momento para que sigan viniendo niños a este mundo. Elisa sonríe. Cada cual libremente, cortico, sintético, y ahí vamos conversando sobre este tema. Bueno, yo voy a... Todos mirando. Desde como yo lo veo, no es tanto de si es un buen momento o no traer niños al mundo, sino que tan viable es para mí pensar que eso es algo que puede pasar pronto. Es la idea de que yo sí, personalmente, por ahora quiero tener hijos, pero también reconozco que de aquí a que yo
pueda tener hijos, esté con una pareja con la que yo esté contenta, haya hecho todo lo que yo quiera hacer con mi vida antes de llegar a ese punto en mi vida, todavía falta. Es una meta que se ve pues a muy largo plazo y a veces uno se dice, pues en esos años muchas cosas podrían cambiar. Pero es un tema más de todo lo que hoy en día yo creo que mucha gente de mi generación quiere lograr antes de tener esa sensación de crear una familia, que una cuestión de que el mundo no esté apto para tener hijos en este instante. ¿Alguien de las franjas superiores nos recuerda a qué edad se tenían los hijos hace un tiempo, más o menos, en promedio? Porque eso es una cosa que ha pasado. La edad del primer hijo ha subido muchísimo. En parte, ustedes dirán, por un equilibrio de géneros, decisiones de las mujeres sobre su vida, en parte por mecanismos anticonceptivos y en parte, adicionalmente, por la posibilidad de cumplir metas a lo largo de la vida. Pero te quité la palabra. No, por favor. Yo me casé a los 18 y tuve mi primera hija a los 23. Estás quedada. Y yo siento que he tenido una vida de verdad muy plena, muy privilegiada en logros para mí, ¿no? Pero definitivamente mi mayor felicidad han sido mis hijos y ahora mis nietos. Es algo que de verdad es muy, muy gratificante. Yo veo que se están reemplazando mucho. A mí me gustan los animales, los quiero, pero pues yo no es comparable y yo veo que sí. Yo tengo mucha gente alrededor mío que no piensa tener hijos y que más bien tiene su mascota, sí, No, gato o perro. Mi esposo cuando estaba en licencia de paternidad fue a la oficina y cansado con las ojeras del niño y le dice un compañero de trabajo, ay no, yo te entiendo porque yo tengo un perro. Y mi marido le dijo, como te entiendo cómo te sientes porque tengo un perro también chiquito. ¿Qué te produjo? Hágame el favor, pero la gente sí siente que sus perros se puede comparar. son... Pero lo que una cosa de la estás vejez diciendo. no solamente son los duelos personales que uno va oyendo menos, viendo menos, etcétera, etcétera, sino la gente alrededor de uno de los seres queridos que se van yendo. Y mi mejor amiga del alma, así una con la que me gradué de bachillerato, etcétera, se murió de cáncer hace 2 años y ella me decía, porque ella tenía un perro, me decía, yo sé que mis hijos y mis nietos van a estar bien, pero Sanchito, ¿quién se va a ocupar de Sanchito? Y yo, bueno, pues obviamente no comparto para nada ese sentimiento, pero bueno, llega a ese punto y era mi amiga del alma, pues que hablaba así. Yo sé que aquí son gente con carácter y personalidad, pero no sobra decir, no se sientan apabullados los que crean que hay que cuidar al perro. No, claro. Porque aquí hubo una andanada de esta es por el lado de la esquina. No, eso sí, no. No, pues, Andrés. Yo soy muy cercano a mi familia materna, ahora un poquito más a mi familia paterna por Patricia, pero soy muy cercano a mis primos y todos mis primos tienen muchos hermanos entre ellos y yo soy hijo único. Mi papá se murió cuando yo era chiquito, pues no chiquito, pero adolescente. Y siempre pensé que la independencia era una cosa muy importante y ahora que mis primos están empezando a tener hijos, ha sido como un gran descubrimiento, como la propia paternidad, las ganas de tener, sí, como que es muy lindo ver llegar a la casa y que haya, pues son 8 niños chiquitos, pues no funciona, claro, pero Los niños funcionando. Exacto, disfuncionando, sí, pero ha sido muy divertido y creo que me ha acercado un poco más a la... Yo nunca, pues no era tajante en decir que no quería tener hijos, pero ahora siento que sí quiero, por mis primos. ¿Cuál es el instinto que cree que se activó, Andrés? Buena pregunta. Gracias. Creo que hay algo como de sentido, como que desde hace algunos años no le encuentro tantísimo sentido a los éxitos profesionales o académicos, pues los tiene, pero como que hay otras cosas, el descubrimiento de las otras cosas. Cuando usted dice desde hace unos años, tiene que ser menos de 10, hermano, porque usted tiene 34. Desde hace unos años. Pues sí, menos de 10. Bueno, muy bien. Gracias, Andrés. Silvio. Bueno, digamos, cuando yo tuve hijas, pues en realidad uno ni siquiera pensaba si iba a tenerlas o no, simplemente las tenía. claro. Digamos, no era que se pensara en no tener hijos, eso no existía. En el caso mío, que soy de una familia de 8, que era normal en esa época cuando Sí, yo pero nací. ¿dónde sos vos? Sí, Soy de claro. Pereira. De Pereira. Bueno, Se le nota. paisanos. Ok. Se le nota, pues. En realidad son de Sevilla. Mi papá Mucha probabilidad. después fue a Manizales y en Manizales estuve como hasta los 7 años.
y ya luego me crié en Pereira. Pero digamos, en esa época las mujeres pues no iban a la universidad, entonces el rol de las mujeres era tener hijos. Y era un rol claro en donde eso no se cuestionaba. Entonces, en la época que yo nací, las familias eran de 8 y 10, y luego se fueron disminuyendo, y con el paso del tiempo y a medida que las mujeres fueron ingresando a la universidad y fueron teniendo unos roles más activos en la sociedad, pues esa de las mujeres el tener hijos se fue ampliando hacia arriba y hasta que hoy en día muchas no quieren tener hijos. Bueno, eso con lo primero. Y la pregunta sobre si yo tendría otra vez hijos, otra vez digo yo, que esto está yéndome hasta hace 60 años que tenía 30, pues realmente sabiendo lo que pasa a los 90, y tengo 30 en Egipto, yo sí volvería a tener hijos. Yo volvería a tener hijos porque obviamente, digamos, estamos en una sociedad en donde hay guerras y hay peligros y hay muchas cosas. Viendo gente buena también. Y además de eso, después de haber tenido yo 3 hijas, que es lo más maravilloso que le puede pasar a uno, entonces yo a los 30, yo no tendría hijos sino hijas. Hijas, volver a tener hijas. Gracias, Silvio. Ana. Sí, me he vinculado mucho contigo, Silvio. Me sensibiliza mucho tu postura con el reconocimiento de la mujer. Yo fui criada por una abuela paterna, orquideóloga, que decidió decirle a su ginecólogo, que en Medellín solo había uno en su momento, cuando nació mi papá, que le quitara la matriz y que le dijera a su esposo, mi abuelo, que era cáncer, porque ella quería dedicarse a ser orquideóloga y no a tener esos 8 hijos que eran normales en esa época. Como el ginecólogo estaba perdidamente enamorado de mi abuela, no sé si mi abuela le hizo toda la matraña, y vengo de una línea en donde se tiene solo un hijo por mi abuela. Mi hermano también tuvo solo un hijo, y cuando nació mi hijo, que mi abuela estaba, me dijo, te salió hombre y uno, ya no más, te fue bien. Creo que el tema de género, y me gustaría mucho levantar la conversación, para los hombres ha sido más fácil tener hijos porque han tenido quien cuide a sus hijos. Para las mujeres es más difícil tener hijos porque posiblemente los queremos tener, pero también debemos cuidarlos. No nos olvidemos que Colombia es el primer país en el mundo con más madres solteras, cabezas de familia. Mi abuela pudo con un hijo ser una gran orquideóloga a nivel internacional. Yo pude con un hijo desarrollarme profesionalmente. Sin embargo, hoy, cuando los oigo hablar a ustedes, digo, me llegó en estos días mi hijo con una novia y estoy más enamorada yo de la novia porque me hizo falta la niña. Entonces le doy collares, la peino, le funciono. Pero sí hace falta. Sin embargo, las mujeres, creo, en esta conversación vamos a jugar un rol muy importante, porque creo que la sociedad debe pensar en nosotros y darnos una mano para que toda esa tendencia cambie un poco. Perdón, es que Ana decía que un hijo, uno puede hacer muchas cosas con un solo hijo, y es verdad, o sea, como que tener, en inglés hay un dicho que dice, one kid, it's a perking, o sea, es un accesorio, 2 hijos son un estilo de vida, 3 son un desastre, porque ya es mucho más difícil, con uno la cosa es más fácil que con más de uno. Si eres una mujer profesional, si estás trabajando. Yo no quiero acaparar, pero yo tengo una experiencia personal. Martina y ahora Eduardo y después Joyce otra vez, pero una observación chiquita. Ayer vimos un documental que se estrenó esta semana en Colombia que se llama El Juego de la Vida. Y El Juego de la Vida es un documental que se hace alrededor de una encuesta que hace la Universidad de los Andes a lo largo del tiempo, siguiendo el tiempo son 10 o 12 años, siguiendo a un grupo de familias para tratar de ver qué factores inciden en la movilidad social, pobreza, salir de la pobreza. Y primera cosa impresionante, no obstante el 1,2 de fecundidad, en el documental todos tienen muchos hijos. Segunda cosa impresionante, los hombres casi no aparecen en ese documental. Están las mujeres con sus hijos, cuidando y no sé qué. Tercera cosa impresionante, uno lo mira y dice, uy, y allá están como si fuera la multiplicación de la riqueza. El tener 8, 10
12 hijos. Veamos el documental los que quieran y lo comentamos en nuestra próxima. Sí, Está Martina. en Cinemanía. Un poco entendiendo lo que dice Ana y lo que dice Andrés, como que yo sí siento que yo estoy en ese momento, como que digo, bueno, yo quiero tener una vida profesional, pero me muero el susto que como que a los 35 diga, ya los éxitos no profesionales no me importan, pero pues el reloj biológico me diga, no puedes tener hijos. Como que se te cruzan y tú dices, pucha, ¿cómo hago? Porque sí quiero tener hijos, pero también no me quiero retrasar y no me quiero quedar atrás con mis compañeros. Entonces, pues yo vivo en un momento muy privilegiado y además pues tengo un tema como, o sea, tengo ovario poliquístico, entonces eso aún así te dice como, oiga, tiene un reloj biológico ya. ¿Nos aclaras en una frase qué es el ovario El poliquístico? ovario poliquístico es como que tus ovarios vienen como en un encadenamiento, entonces pues cada vez que tienes la menstruación se te van muchos más, entonces Ok, quedas como infértil mucho más chiquita. ok. Entonces significa que, pues para mí sí es como, oiga, a los 40, a los 35, tu posibilidad de tener hijos es muy bajita. Ujú. Entonces la ginecóloga me lo dijo, como si tú quieres tener hijos, te toca temprano. Antes de. Antes de como los 30, o sea, como entre 30 y 35, pero... ¿Y por qué no congelas óvulos? Claro, pero entonces ya ahí voy. Yo soy muy afortunada que voy a congelar mis óvulos. Pero si hay una mujer, o sea, es muy costoso. Entonces, solo tener un hijo, antes de tener un hijo, ya tengo un costo grande. Y yo creo que parte de la razón es que uno tiene que entender que, porque 1.1 mujeres es porque traer un hijo es muy costoso al mundo. Y de pronto, cuando ya los éxitos profesionales no me importan tanto, ya no puedo. ¿Y tu solución ha sido por el momento el Mi solución- congelamiento? Mi solución, porque yo sí sé que quiero tener hijos, voy a congelar mis óvulos. Ujú, Pero porque soy muy afortunada y porque tengo unos papás que me lo pueden pagar. ujú. O sea, si no lo puedo pagar, pues... Pero eso que tú dices fue la premio, Claudia Golding fue premio, tú que eres economista, premio Nobel hace dos años, ¿no? Sí. Y ese es su estudio, es cómo las mujeres quieren tener hijos, pero se quieren desarrollar profesionalmente y les toca esperar. Y ya cuando llegan a querer tener hijos, porque ya lograron su desarrollo profesional, ya no pueden, porque no les da Biológicamente. lógicamente, y ahí es donde viene pues la disparidad de género. Que sí tenemos acceso a los trabajos, sí todo, pero nos castigan ahora con el tema de la maternidad. Pero no solo eso, es como desde la universidad. O sea, pues yo no soy ingeniera industrial, pero hay una clase de ingeniería industrial que te dice, el profesor sentó a las mujeres y les dijo como en valoración, ustedes en su edad más fértil es donde van a tener su capacidad de crecimiento más alta. Entonces tiene que tener como, escoger el camino. Entonces, escucha, uno es como... Eso es una escogencia Para mí- colectivo, y yo no de tengo- género. Exacto, y yo tengo un hermano y pues para mi hermano no es un tema que... Pero eso ha cambiado. no tiene el reloj biológico. Pero Eso es algo yo que siento- incluso desde mi edad, que ni siquiera me he graduado del colegio, estoy ahorita por graduarme, yo ya estoy pensando. Claro. Es el tema de, bueno, ahorita que estoy eligiendo qué voy a hacer, cuáles son los siguientes pasos, yo sí tengo presente la idea de que, bueno, por más que a mí me gustaría estudiar esto, hacer esto otro, tener estas experiencias antes de tener un hijo, hay un reloj biológico del que yo soy muy consciente. Pienso que en cualquier cosa, obviamente no es esta idea de planillarse los próximos 10 años, pero también sé que si un hijo es algo que quiero, me toca tener esa consideración tomando decisiones desde ahora. Porque si no me pueden dar los 30, los 35 sin haber tenido hijos y haber perdido esa posibilidad o validad de tenerla, pero con un riesgo a mi salud más alto. Como yo siempre voy metiendo cuñas en la mitad, el Banco de la República sacó hace 2 meses un estudio que son como 5 documentos distintos recopilados sobre diferencias de género en el desarrollo profesional, económico y demás. Y hay una premisa que es súper obvia, pero que empíricamente contrastada es relevante para esta discusión, y es, en la legislación colombiana la mujer se pensiona antes que el hombre, 62 años hombre, 57 la mujer, y en un tiempo menor la mujer tiene que acumular el suficiente ahorro, riqueza o lo que sea para pensionarse, cumplir el número de semanas, con mayores discontinuidades en su vida laboral por la economía del cuidado y por la procreación. Es decir, esto da lugar a 2 reflexiones. Una, que lo que estamos hablando aquí fácticamente es medible y es una evidencia. Y 2, que es algo que no espero repetir más en la sesión de hoy, cuando Martina dice que es privilegiada, todos en esta mesa estamos hablando desde el privilegio y lo reconocemos y somos conscientes de la sociedad en que vivimos y por eso pensamos un poco más allá. Eduardo. No sé si lo que yo voy a decir valga la pena o no, pero pues yo me casé porque
como John Lennon y Cynthia Powell quedamos embarazados, yo soy un gato del libro porque respondo. Y eso para mí fue muy importante en la vida, porque yo me pongo a mirar hacia atrás qué clase de persona era yo en la universidad, en el colegio. Yo era una persona como que con mucha, mirando para el espejo, pensando y todo, y con una imaginación, y que tan chévere para eso. Pero el hecho de haber tenido hijos me dijo, bueno, feliz que sepa aquí que ya. Y eso me volvió una persona ya pues muy enfocada al trabajo. Aunque yo también soy agnóstico, sí creo que cargo con una moral calvinista del trabajo. Entonces yo creo que, y del ahorro y esas cosas, yo creo que es algo que he agradecido, que desde muy joven yo empecé a pensar, yo tengo que, es decir, yo trabajaba en el Inderel y tenía muchas posibilidades de hacer viajes, y no, pero qué tal que se caiga el avión, y yo tengo unos hijos chiquitos. Yo como que empecé a pensar mucho, me frené en muchas cosas, pero creo que con el paso del tiempo pues valió la pena. Y lo otro que quería decir como experiencia personal es que yo tengo 3 hijos que no querían tener hijos. Hay 2 que siguen no queriendo tener hijos, y otra que fue una vez donde el gastroenterólogo a decirle que tenía como al que le ordené el estómago como un tumor, y el gastroenterólogo dijo, no es un tumor, es una bebé de 5 meses. De 5. Se enteró, mamá tuvo que cancelar un contrato porque ella es historiador y trabaja con comunidades, que si era arqueología, y yo tenía que ir a La Beiba, tiene nombre de algo, no es el territorio de La Beiba, y le tocó ser mamá del dengue, cambió su vida. Y nosotros, pues, mi esposa y yo, que pensábamos que nuestros nietos iban a hacer un doctorado en física y un posgrado en estudios sociales, nos apareció una nieta ya, yo era extranjera, tendría que en 2019. Es decir, apareció una nieta casi que de la nada, que nos cambió también completamente la vida. Entonces, con respecto a lo de los hijos, es decir, yo no lo pensé, pero yo, en este momento, si a mí me dijeran quiere tener hijos, yo pensaría a qué clase de mundo voy a traer hijos. Entonces tengo yo sé que estoy en el privilegio y todo, pero yo pienso que el mundo es cada vez más incierto para los jóvenes. Es decir, yo he hecho todo lo que he hecho con un grado en biología que, pues ahí está el cartón, pero nunca he sido biólogo. Ahora veo que una persona para tener 3 salarios tiene que tener no sé cuántos postdoctorados, tiene que tener, esa es otra parte que también es muy importante ahora, que a las personas se les exigen una cantidad de títulos, muchos cargos. Es decir, bueno, usted sí hizo un posgrado, pero yo tengo un profesional universitario, y no hay necesidad. El otro diploma que tengo es que hice un curso de producción musical de 6 meses en la academia pero no más que eso. Ahora mi hija, pues, no sé cuántos doctorados, postdoctorados, y veo que el mercado laboral les exige a los jóvenes también algo que no pueden tener. Es decir, pero sé qué experiencia tiene. ¿A qué horas experiencia? Si para trabajar necesito 3 doctorados. Entonces yo pienso que ese también es un tema que complica mucho, no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Por eso yo entiendo perfectamente que digan tener hijos es muy... Es decir, es un mundo incierto, no sabemos para qué va a pasar con todos estos personajes de las distintas tendencias que gobiernan el mundo. Entonces yo pienso que en mi época, pues, ser el buen muchacho de Liverpool que responde por su esposa, que quedó embarazada, es mucho más fácil haberlo hecho en el año 82 que hacerlo ahora. Yo pienso que ahí también hay un tema que es de lo complejo que es conseguir empleo para los jóvenes ahora, comparado con nuestra época. Entonces yo sí entiendo perfectamente que se lo planteen 2 veces. Y lo que están diciendo ellos, bueno, pero uno no puede tener hijos no puede tener nietos a los 60, pero no hijos. Entonces, hay como unos márgenes de tiempo cada vez más estrechos entre, no solamente quiero realizarme profesionalmente, sino para poder sobrevivir y conseguir un empleo de 4 salarios mínimos, tengo que tener un posgrado y un doctorado para poder dar clases en la universidad, no sé qué. Antes los profesores de uno eran, es decir, la persona que más sabe de medio ambiente en Colombia, que ya murió, que es Jorge Hernández, ni siquiera terminó el bachillerato. ¿Qué tal que hubieran exigido al Manuel Hernández? No, es que usted como no tiene doctorado, no puede estar en el Instituto de Ciencias Naturales, ni puede estar en el INDEREJA, que es el anterior Ministerio de Ambiente, la institución anterior al Ministerio de Ambiente. De ahí también hay otra cosa que también hay que explorar, esa especie de fanatismo por los títulos, como si los títulos significaran algo. Yo creo que ese fue un error muy grave desde mi punto de vista, desde la ignorancia de que el que no tiene un doctorado no puede ser profesor. Un momentico, el que no tenga vocación de profesor es el que no puede ser profesor, así sea premio Nobel de lo que sea. Yo pienso que también hay como
como una especie de adoración por los títulos, en un mundo laboral cada vez más incierto y más difícil. Entonces yo sí entiendo perfectamente que un joven se pregunte 10 veces si quiere tener hijos, y si a mí me devolvieran en el tiempo, en otras circunstancias, que claro, uno ya tiene los hijos, y es que maravilla los hijos que tengo, pues hay una fe que uno no se imagina la vida sin ellos, pero fue descontextualizando eso, y yo tuviera la edad de tuviera tener hijos, ¿a qué horas? ¿Con qué plata? ¿Y en qué mundo? Entre Trump y Netanyahu y el de Corea del Norte van a destruir esta vagina. ¿A qué mundo voy a traer hijos? La crisis ambiental, el colapso que se viene climático. Va a haber maremotos, terremotos, se va a desplomar el sistema financiero porque la pirámide y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que hay esas incertidumbres que yo diría hoy, descontextualizando que tengo esposa y hijos y todo maravilloso. Yo sí me lo pensaría, pero Ok. ni siquiera, y hasta el perro. Yo creo que vale un montón de comida. Porque antes uno le daba la comida y uno, ahora el perro hay que hacer. La mazamorra es veneno. La ulla mamá del perro. Un chocolate los deja ciegos. Y el psiquiatra para el perro. El psiquiatra para el perro. Bueno, ese mundo que ha descrito Eduardo en 3 o 4 trazos no había aparecido en esta conversación. Aquí habían aparecido decisiones individuales, percepciones individuales. Supongo que no había aparecido en parte porque mientras más privilegiada es una persona, insisto, desde donde hablamos, pues más puede ver el mundo con cierta distancia. Pero no sé si eso suscita algunos ecos. Cami. No, es que yo quería decirle a Martina y a Elisa, que las dos plantean que quieren ser mamás y pero pues se preguntan todas esas cosas. Les voy a contar mi experiencia súper corta, que yo pues tengo niños chiquitos. Yo nunca pensé que iba a ser mamá, no era una de mis prioridades y me concentré en mi carrera y quedé embarazada, como me lo dijo el padre que bautizó a mi chiquita cuando me lo preguntó. Me dijo, ¿fue buscada o fue enviada? Y yo le dije, fue enviada. Y afortunadamente fue enviada porque de otras maneras no hubiera sido mamá. Y tuve la fortuna de poder ser mamá a los 37 años y a los 40. Yo tuve embarazos geriátricos porque hoy en día, después de los 35 años, tienes un embarazo geriátrico y tiene unos cuidados. Y ese es el nombre que le dan. Literal. Pero solo para entender en una frase, yo intuyo qué quiere decir embarazo geriátrico. Un embarazo de cuidado por la edad. Claro. Pero hay un rasgo específico. Porque después de los 35, el riesgo que puede tener ese bebé que tú traes es mucho mayor. Y la verdad, cuando uno ve la curva del riesgo es bien grande. Ok. Entonces tienes que hacer más exámenes de ADN, tienes que hacerte más ecografías, más seguimiento, pues porque hay que cuidar que el niño no vaya a venir o la niña vaya a venir con algún tipo de malformación. Mi hija Rosario tenía 35 años. También te Embarazo geriátrico. inesperado geriátrico. No me cancela. Tormenta perfecta. No, pero esa tormenta. Yo a los 30 fui donde el ginecólogo y el ginecólogo también me preguntó. 21, perdón. Perdón. A los 30 Perdón. No, pero a los 30 yo fui a donde el ginecólogo y él me preguntó, ¿tú quieres ser mamá? Y yo le dije, y en ese momento dije, no lo estoy pensando, pero pues sí. Y me dijo, Camila, ¿pero cuándo? El 60% de las parejas sanas, que no tienen nada, los dos están perfectos, se demoran en promedio 1 año en quedar embarazados. Ser papá es, ahí sí, como dicen, el milagro de la vida es el milagro de la vida, porque quedar embarazado no es fácil. Yo tuve la fortuna de que mis 2 hijos pues vinieron como vinieron. Para la respuesta a tu pregunta y a ustedes, tener hijos, yo tendría un tercero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sí creo que tendría un tercer hijo, lo pienso por el tema económico, el trabajo, no es fácil el tema del cuidado, tener una red que te apoye y demás, pero por la tribu que tú mencionas, que yo sí creo que la tribu es muy importante para uno. Y cuando oigo a Silvio que dice, mis hijas, mis nietos, ahora que tengo 90 años, estoy rodeado de ellos, entiendo, y a mi hijo Juan Carlos Echeverry en la Universidad de los Andes decía que no tenía hijos porque eso era una inversión, que cuando uno era grande supuestamente los hijos lo cuidaban, pero eso no lo garantiza nada, pero porque la familia sí creo que la tribu es lo que te hace también estar vivo. Ya llega un momento donde después del tema laboral y todo, tú llegas a tu casa y ves a tus hijos y a pesar de que es un desastre, 1000 cosas y a veces los quiero botar por la ventana, la felicidad más grande. A pesar de que estoy agotada, me levanto a las 5 de la mañana, no duermo, 1000 cosas, pero nunca me imaginé durante toda esa vida hasta los 37 que no hacía sino trabajar, la felicidad que iba a tener siendo mamá. Evidentemente. No sé si los vaya a tener. Uno no piensa en botar a la ventana. Sí.
porque tener nietos es totalmente distinto a tener hijos. Es otra. Sí, Eso dice mi mamá, que es el amor más grande. Uno de papá está. uy, Pero los también. abuelos han cambiado también, porque mi mamá me decía, te recibo Hunter con niñera. Abuela jamás. Eso hay que mandarles niñera, los peteros hechos. Mi suegra, que es la más ejecutiva, Anita querida, con la niñera y solo te lo puedo cuidar en la tarde. Lo que quería poder llegar a tener nietos y hijos, porque los nietos son. De hecho, no, mi esposa y yo, cuando estábamos de esa parte, la posibilidad de tener nietos era muy básico. Adelaide empezó a tener nietos naturales, ¿no? Que eran hijos de primos míos, Claro. adoptarlos como si fueran nietos. Eran nietos naturales. Y incluso los animales de alguna manera también eran un reemplazo de sus nietos. Y la ventaja del nieto es que uno con el hijo, ay, tan divino, tan genial, pero ya se saludó, se despidió, quiere hacer la tarea. En cambio uno como abuelo es solamente lo de 12, llamémoslo así. Solamente malcriarlo. Sí, no necesariamente malcriarlo, sino que uno no tiene que. La Uno no tiene responsabilidad. porque no saludó, porque miró feo a no sé qué. En cambio, uno como papá sí está como. Hizo la tarea, no puede comer esto, que está comiendo leche. Uno como abuelo, como que. Y no quiere decir que uno no deje de pensar nunca en Netanyahu, en la inteligencia artificial, en Trump y en la angustia que me da cuál va a ser el futuro de mis hijos. O sea, esa angustia igual no se quita. Pero ¿sabes qué me dijo mi abuela un día? Una frasecita chiquita, perdón. Me dijo, mija, yo soy de la Segunda Guerra Mundial. Allá iba El yo. mundo tampoco ha sido pasado. Allá voy es yo. un dicho ejemplo, tampoco. Eso es lo que- Eso es muy cierto. Patricia Andrés Martina. Yo solamente quiero que Mauricio nos cuente su experiencia. Mauricio tiene 64 años y cómo es juicioso el tema de los hijos. Me parece interesante. Bueno, Andrés Martina, Mauricio. Ahorita oyendo a Lisa y a Martina hablando de los temas como la desigualdad de género, que pues realmente si uno es hombre, uno solo oye la desigualdad de género como una cosa muy Ajena a ti. externa, pues digámoslo, Como un tema. como un tema, como el calentamiento global, digamos, como una cosa que no lo toca a uno, pero estaba después oyéndolas y oyéndolos, estaba pensando en mi mamá y en mi abuela. Mi abuela también es pues nació en Girardota en Mi 1923. tierra. ¿Qué Sí, apellido? Restrepo. Este. Y fue la primera mujer que admitieron a medicina en la Universidad de Antioquia, Feliz. pero no pudo estudiar. Yo sé que- Así, pero no pudo estudiar porque tenía que trabajar y tuvo 5 hijas, solo mujeres. Mi mamá y mis tías, todas fueron a la universidad y mi mamá es pues una mujer muy exitosa, y siento que el ejemplo es muy importante y pues yo sé que Elisa y Martina tienen mamás que han podido ser mamás y al mismo tiempo ser muy, muy exitosas profesionalmente. Y creo que eso es muy importante, por lo menos lo veo con mis primas y con sus hijas, que pueden mirar a alguien, digamos, como los hijos de Camila, que van a poder verla a ella como muy exitosa en televisión, en radio, diciendo, pues no, pero eso es muy importante, yo sí siento. El ejemplo es básico. Es súper importante y ahora Básico. uno ve mujeres en la televisión y en la radio y hace 50 años, pues no. Y creo que eso hace que se abra como posibilidades, como que el mundo se expanda un poquito o mucho. La figura de cuidado en mi casa era clarísimamente mi abuela materna y mi papá, que como que asumió un rol de cuidado mientras mi mamá podía hacer las cosas que quería hacer. Y creo que eso también es, pues no tengo, sí, no tengo una gran teoría, solo es una anécdota. Sí. Pero las redes de apoyo son No, fundamentales. Son fundamentales. Martina. No, yo quería, o sea, como conectándolo, pues, con lo de Eduardo y también como lo que Silvia dijo al principio, pues de que también hay cosas muy emocionantes. Entonces yo siento que como que, pues sí, el mundo está en guerra y tenemos una incertidumbre de qué va a pasar con el país y qué va a pasar con el mundo y pues sí, o sea, todo lo que está pasando en geopolítica, pero también siento como, pucha, la oportunidad que se viene con la inteligencia artificial va a revolucionar cómo pensamos, cómo nos vemos y yo creo que también la inteligencia artificial nos va a ayudar a gozarnos la vida un poco más y como pues, dejar de hacer cosas que sean tan rutinarias que nos pueda ayudar así como, oiga, de pronto ahí los hijos van a decir, pues nuestra generación va a decir, pues, tengo más tiempo para gozarme a mis hijos. Yo creo que la inteligencia artificial abre como una ventana de espacio para repensarnos que es como gozarnos la vida y como un poco también como pues
encontrar como el disfrute en esas pequeñas cosas. Y pues sí, yo creo que conectando a lo de Andrés, pues sí, yo vengo de una familia, de casi que me atrevería a decir que un matriarcado. Vi a mi abuela graduarse de doctora en sociología cuando era chiquita, y pues mi abuela nunca, o sea, cuando yo la veo ahorita siendo abuela de un niño de 3 años, de 6 años, y pues es otra abuela lo que me toca a mí. Pero yo creo que para mí eso es muy importante, porque para mí nunca es como un tema de que, oiga, no va a lograr ser mamá y ser eso, va a lograr ser mamá y va a lograr ser buena profesionalmente, y van a haber sacrificios, pero esos sacrificios son muy importantes para romper esos techos de cristal. Y yo creo que a mis amigas que las mamás no trabajan, les cuesta mucho eso. Y para ellas es como, no voy a lograr eso, poder hacer los dos. ¿Cómo es una abuela doctorada en sociología y eminente y muy apreciada por esta mesa? No, pues es muy divertida. O sea, yo creo que mi abuela es... Rocío Londoño. Rocío Londoño, pues fue muy importante para mí. Yo creo que... Yo irla a ver en la Nacional, yo llevo la foto de ella en la Nacional presentando su tesis, y fui la única nieta que me tocó eso, entonces yo creo que mi relación con ella es muy desde lo intelectual, que ningún otro nieto la tiene, entonces creo que para mí es muy importante, pero pues igual mi abuela es, o sea, ¿sabes? Como lo que tú hablabas de como los valores y todo eso, pues viene de una familia donde los valores son conservadores, son importantes, y a ti te dice como, o sea, pues toda la libertad. Ella ha sido una liberación femenina súper importante, pero te dice, vas a una fiesta y te dice, ¿y vas a ir a comer pavo sola? Es como, ¿y dónde se quedaron? ¿Sabes? Como que hay muchas cosas donde igual para ellas es un conflicto de las mujeres, pero yo creo que ella también me demostró que, pucha, ella crió 2 hijas donde los papás eran casi ausentes. Y con un sueldo no muy grande, o sea, después para mí es como, sí, lo puedo. Un saludo desde aquí para Rocío Londoño. Pienso que sí se puede, porque este es un país, como decía, qué pena la interrupción. Tranquilo. 48% de las familias son madres, cabezas de familia. Sí. Y yo empecé a valorar, cuando empecé a trabajar, empecé a conocer personas, y no en el comercio del libro, no había visto en varias, que era pues la asistente de director de alguna persona, 2 salarios mínimos, abandonadas por el esposo y con 2 niños en la universidad, estudiando en la universidad. Y ellas pasando en esa época yo me pasaba en una máquina de escribir, no sé si la IBM electricidad, y con eso, o sea que sí, eso evidentemente es cierto. Pero a lo que yo me refería no es tanto que no se pueda, sino que entiendo que genera mucha incertidumbre para una persona. Tengo que tener 5 doctorados para ganar 2 salarios mínimos y por eso no mantengo. Tú lo veías como... Sí, totalmente de acuerdo. Mi hija digitalizó los cassettes, que es historiadora. La voz de Rocío Londoño estuvo en mi casa en esa época digitalizando cassettes de la cita. Además, mi amiga Claudia. Claro. Pero queda planteado un interrogante que creo que no tiene respuesta, y es, hoy en día se puede sacar adelante unos hijos con 2 salarios mínimos y una máquina Olivetti. Y la pregunta es relevante porque quienes están viviendo esa experiencia hoy en día están viviendo las dificultades de tener acceso al mercado laboral a pesar de venir de universidades top, etcétera, etcétera, y de chulear todo lo que hay que hacer y que antes funcionaba, ahora no está funcionando tanto. Creo que es un interrogante abierto por el momento. Ana y Joyce. Pero usted tiene también que decir usted qué opina de los hijos, porque por ejemplo Silvio dijo, yo tuve 30 años, los vuelvo a tener. Bueno, pues lo que pasa es que hay tanta riqueza de opiniones. No es que yo no me quiera mojar, el que haya leído el libro pues sabrá que es alguien empapado. Pero es que yo soy como Drácula, a mí me gusta es chupar la sangre y no regar la sangre. Yo no tengo hijos, decidí no tener hijos siendo muy joven, estando todavía en la universidad, y lo recuerdo porque en ese momento tenía conversaciones con mis compañeros, uno de los cuales, un amigo muy querido, me decía, pero es que a vos no te emociona ver tus ojos en los ojos de otra criatura, y me pareció un comentario revelador, pero narciso, totalmente narciso. Totalmente narciso. Eso es lo que menos quiere uno de los... El otro me decía, ¿y entonces quién te va a cuidar? Que a mí sí me decían, porque yo mi primera hija a los 23. Oiga, Arias, ¿usted se echó la soga al cuello teniendo hijos a los 23 años? Y dije, no, tengo 2 hijas
que cuando yo tenga 48 años van a estar en edad de mantener. No lo han tenido que hacer, pero técnicamente es un poco lo del cuidado que estaba diciendo. No. Y en todo caso, sirve esa anécdota, y ya te voy a dar la palabra, Silvio, que ibas a decir algo sobre eso, para ver en micro lo que nos jugamos nosotros como sociedad en macro. Y es quién va a sostener a los de arriba si no son los de abajo. Y mis hijas, suponiendo que de 48 años y con la longevidad de mi familia, ¿qué tal las pobres niñas desde los 48 años? La carga de... No, lo que no sabe su nieta es lo que se le está viniendo pierna arriba, hermano, con el cuidado de los mayores. Silvio, y ya vuelvo a redondear mi historia. No, yo era redondeando lo que tú decías. Realmente no habías pensado en nadie que te ayudara en la edad adulta, pero es que no todo el mundo tiene la suerte que tú tienes de tener una mujer que te cuida a la edad tuya. Es que realmente eso no pasa en la vida real. Entonces, eso de tener hijas para mí ha sido fundamental en la vida. Fundamental. Sí, creo que cuando Silvio dice que eso no pasa en la vida real, está diciendo que nuestra relación es un cuento de hadas. No, pero sí. ¿Sí? Y aún por No. creo. Sí. Bueno, y la tercera razón que me daban a mí, una, el narciso, verte allí reflejado. No. 2, ¿quién te va a cuidar? Y 3, por esa época, bueno, la película Beñini salió después, pero La vida es bella. La vida es bella, maravillosa. Entonces, espérate un momento que ya te doy la reacción. Esto es como una obra griega donde hay un coro que responde. Entonces, la vida es bella y a mí no me parece que la vida sea... O sea, yo puedo suscribir la penúltima intervención de Eduardo con todos los adjetivos y personajes y el desastre y la cosa y no sé qué. Pero sé que eso es mi percepción. Aquí hay una cosa de intersubjetividades que está en juego. Entonces, ¿por qué la vida es bella? No, yo quería contarles que mi esposo no quería tener hijos. Yo lo casé en 3 meses a los 35 años. Él no se quería casar. Todo lo tenía de soltero, el carro de 2 puertas, el apartamento de una habitación, la finquita que se llamaba El Desnucadero. Toda mujer que mi marido me presenta en este momento de la vida tuvo sexo con ella también. ¿Cómo estás? O sea, esto era un soltero demasiado gozón de su soltería. Como buena paisa, sabrá Silvio, yo lo casé en 3 meses. Al año llamé a mi abuela y le dije, Evita, este hombre no quiere tener hijos. Yo le dije que yo tampoco, pero yo tengo 30. Me dijo, la única decisión de la maternidad se la vamos a dar también a los hombres. No, tú tienes tu muchachito y ya. Nace Juan, no me paró bolas en el embarazo, absolutamente nada, o sea, muy decente. ¿Pero aceptó o lo hiciste él bajo cuerda? Él no hablaba del embarazo, no me tocaba así como la barriga, ni cantaba, ni nada. Él no, nada, él iba por su vida, pero yo estaba tranquila, feliz en mi embarazo, pero feliz de dichos. Cuando nace Juan García y se lo entregan a Andrés me dice, esta es de las únicas decisiones que los hombres no podemos pensar. Porque si lo pensamos, con toda la razón, dándote la razón, no lo tenemos. Él dice que la responsabilidad que él sintió y la conexión tan dolorosa en positivo que él sintió es la representación de por qué somos seres humanos. O sea, efectivamente, y se ha disfrutado enormemente a su hijo. Bueno, ha sido un gran regalo y creo que él ha sido mejor papá que de mamá. También tengo que ponerlo sobre la mesa. Porque a mí me encanta mi vida profesional. Andrés ha hecho más sacrificios en su vida profesional por Juan. O sea, yo no dejé de viajar a Brasil a un debate impresionante que me invitaron porque Juan llegó a una final en tenis. Mi esposo dejó de ir a una convención en Chicago de tecnología por una final de tenis de su vida. Andrés siempre se levantó en la noche a atender a Juan. Yo me levantaba, pero tesoro, levántate tú y hablamos esta semana en matripuntos, por favor. No, yo negociaba los matripuntos. Ahora, no me siento una mala mamá, siempre le dije a Juan, esta es la mamá que tienes y soy la mejor mamá del mundo y es lo que pude. Pero a mí la vida profesional me jaló mucho más. Andrés asumió eso, pero eso no es común en Colombia. Y ahí simplemente siento que... como de Suecia. Sí, pero es que él es como de allá un poquito, pero esa no es la realidad colombiana. O sea, lo que nosotros estamos en esta mesa, y cierro, y prometo ya no extenderme. Yo tuve una nana maravillosa de mi hijo Polita, que en paz descanse, y tuve una hija y un hijo. Ella me llevó la niña de 15 años y me dijo, ayúdenme a planificar para que mi hija no caiga en el circuito que yo caí,
y que le llegue con un muchachito a sus 18 o 19 años. ¿Por qué? Porque Polita tenía que trabajar todo el día en mi casa. La niña llegaba del colegio sola a los 15 años a una casa. Había una vulnerabilidad muy alta en el barrio, en los compañeros de colegio, etc. Y yo la inyectaba y le decía que eran vitaminas. Ella hoy es una gran profesional. La inyectabas de anticonceptivos. Anticonceptivos. No puede tener hijos. No quiere tener hijos. No puede y no quiere. Pero es que arrancamos a los 15 años con ella. Muy facha. Además, una posición de la mamá y mía muy facha. Claro. En esos días me invitó a comer. Ella está allá fuera del país. Impresionante esta niña. Es una cosa loca. Y yo le quiero agradecer, señora Ana María. Le dije, me estás diciendo vos, una doctorada, a mí, señora, no jodas. Le dije, quiero agradecer porque yo me pude realizar. Y dije, yo te quiero contar qué hicimos tu mamá y yo. Y ustedes eran las únicas que no sabían que yo sabía. Entonces, muchas gracias. Hay una cantidad de conversaciones que yo quisiera elevar a lo social, no a lo familiar. Esto es un trabajo colectivo de sociedad. Los hombres también nos tienen que cuidar. Tú cuidas mucho a tu señora, con toda seguridad, sí. Yo quiero decir una cosa que de pronto no está en la conversación, pero que me vino a la cabeza ahorita porque yo entrevisté a Yolanda Ruiz y a María Elvira Samper, y algo que me hicieron caer en cuenta es que algo tiene que ver con lo que estamos hablando, es que la medicina está pensada en los hombres. El síntoma de infarto, me decían ellas, eso yo no lo sabía. El síntoma de infarto en una mujer y en un hombre es distinta. Entonces, como no le duele el pecho ni el brazo izquierdo, y sino el hombro, no lo detecta. Ibuprofeno y el infarto le da en la casa. Pero como es hombre, los hombres somos mucho más, ¡ay, me quiero morir! Las mujeres, es decir, 30, 40 grados de fiebre, mi esposa no quería acostarse haciendo cosas en la cocina. Pero si yo tenía 37.1 me mandaba a dormir, agua, panela y tal. Entonces yo pienso que eso del cuidado que están hablando ustedes, ahí también hay una desigualdad cultural, porque no creo que sea que yo soy un pobre, no, es que a mí me criaron así. Y volviendo al tema, yo pienso que eso de la medicina también debería ser un tema que debería profundizarse muchísimo más. Lo que decía Yolanda Ruiz es que nosotras somos desechables cuando dejamos de ser fértiles. Entonces nadie le interesa la menopausia, nadie le interesa las enfermedades de los órganos reproductivos de las mujeres después de cierta edad, digamos 50, porque ya son en términos culturales son desechables. Entonces la misma medicina planteada para hombres, desarrollada por hombres, y cuando la mujer hace un descubrimiento la negrean en los libros de historia, no aparecen una historia que yo vi, no me acuerdo, que eran unos premios Nobel que le dieron a 5 personas y una mujer estaba en el grupo, no recuerdo quién era, uno de los físicos o médicos o fisiólogos dijo, oye, tú no necesitas el premio Nobel porque tú vas a la casa a cuidar a los hijos. Entonces, de las 700.000 coronas se las negriaron también. Es una cosa completamente ilógica. Yo pienso que hay muchos temas en que nosotros los hombres culturalmente, y hay que decirlo, en parte porque muchas mujeres son las que esa misma cultura muchas veces viene del lado femenino, las abuelas, ese tipo de cosas. Ese machismo muchas veces es inculcado por las mismas mujeres. Yo creo que hay que hacer unas reflexiones muy profundas que de alguna manera tienen que ver con esto. Sí, porque uno de los temas, no sé si se acaba o para otra conversación, pero es el de las redes de afecto. Entonces ya se ha descubierto que las redes de afecto son fundamentales para el bienestar de una persona de cualquier edad. Haya descubrimiento. Por encima de los 60. Esas redes de afecto se reirán, pero para mí los grupos de WhatsApp son importantísimos por eso, los del colegio, ¿no? Es virtual y todo, pero yo siento un afecto, no sé si es un afecto digital o análogo o electroacústico, no sé qué, yo siento un afecto con esas personas que nunca volví a ver desde hacía 40 años. Yo pienso que eso es la red de afecto, es un tema, perdón, no estoy saliendo del tema. No, pero vale lo de la red de afecto porque es una de las 6 dimensiones indiscutible, que han sido detectadas. Pero eso es descubrir el agua tibia, porque sí, la red de afecto. Sí. Pero médicamente, médicamente creo que es un tema nuevo. Sí, pues digamos, cuando llegábamos, Silvio me estaba recordando que estuvo viendo todos los documentales de las zonas azules y estuvo viendo el otro, se llama Limitless, que está en National Geographic. Pero bueno, hay una dimensión de las zonas azules, que son las zonas del mundo donde hay mayor longevidad, que tiene que ver con la vida en comunidad. Y bueno, aquí hemos hablado 50 veces de la importancia de las redes de familiares, etcétera, etcétera. Y sí, hay cosas que son súper obvias desde hace rato y se vienen a conceptualizar ahora. Médicamente eran obvias, a mí no me parece. No se hablaban, pero sí eran.
No, obvio. uno como que lo sentía, pero que la medicina diga el afecto evita el estrés, la medicina dice que eso se decía. Eso es reciente. Eso no, y yo entrevisté, pero por ejemplo, la medicina lo Pero dice. Joyce está pidiendo Sí, palabras sí. de voz y necesito que sea escuchada. Joyce, Sí. adelante. Sí, Gracias. Eduardo, Camila y Joyce. no, pero sobre eso, y yo es lo que tú dices, entrevisté yo al director de gerontología de Harvard, porque hicieron un estudio de la longevidad, Sí, sí, sí. y él nos dijo, cuando yo estoy con mis estudiantes, y les digo, cuando entre un paciente a su consultorio, la primera pregunta que usted le tiene que hacer, más allá de si fumó, comió bien, los exámenes, es ¿con quién habló esta semana? ¿Con cuántas personas habló esta semana? Porque lo más importante para mantener a la gente sana en su adultez es los contactos físicos que tiene con los Social otros. poliamor. No, pues hablártela, porque mucha gente en la tercera edad no habla en semanas Sí, con nadie. Por Bueno, eso, ahorita hablamos de la... Joyce. Me interesa mucho, Martina, lo que tú hablaste de la felicidad con inteligencia artificial. Ahorita que acabo de hacer un taller sobre Han, el coreano filósofo. Pero bueno, yo quería decirles una cosa personal, y es que yo vengo de una familia de migrantes. Mi papá nació en Johannesburg, de familia turca, y llegó a Colombia a los 19 años a abrir un mercado aquí cuando ni siquiera hablaba español. Y yo les digo a mis nietos, les digo, en el ADN nuestro está la resiliencia por encima de todo. Mi abuela salió con una mano adelante y otra atrás y llegó a México, y bueno, toda la familia mía ha sido migrantes. Yo soy la primera generación en Colombia. Y yo digo, a principios del siglo XX ellos llegaban acá, yo leo el diario de mi papá y es que habían cocodrilos en el Magdalena, y digo, qué maravilla. Entonces yo a eso no le tengo miedo, pero sí efectivamente uno se pregunta, ¿no? ¿Qué vida van a vivir? Pues cada uno viene con su chip, de pronto ya no va a ser, la inteligencia artificial va a reemplazar muchas cosas, no sé, pero no le tendría miedo a eso, y repito, para mí ha sido la felicidad más grande, mis hijos y mis nietos, por encima de cualquier otro logro. Ya se me olvidó lo que iba a decir, que es Perfecto, porque es ilustrativo de la longevidad. Espérate, porque no, tenía 3 puntos. Otra cosa, es que estoy Hermano, pidiendo la palabra hace rato y ya se me olvidó, tenía que anotar. Ayer estuve hablando con una eminencia intelectual, no voy a decir quién, para una entrevista, y los temas conceptuales, absolutamente, yo era pasmado oyendo, pero los temas inmediatos, cero. Todo se iba, pero bastaba con que hiciera así, ¡chan! Salía ya. Eso es síntoma de Alzheimer. Uno Te se acuerda estaba de lo dando viejo, tiempo. de lo viejo, sí, pero ya me Que olvidó. se le olvide por más de 3 minutos lo que iba a decir. Es que no valía la pena. Palabra. Sí. 3 minutos. Oiga, entonces les cuento una anécdota. Nosotros tenemos muchos grupos, yo tengo muchos grupos sociales de diferentes, además me encanta, a veces de izquierda, de derecha, de jóvenes, de viejos. Y tenemos, con las viejas, tenemos 3 reglas fundamentales. Una, no hablamos de médicos porque no acabamos. 2, no hablamos de nietos porque todas tenemos los nietos más divinos del mundo. Claro. Y 3, prohibido interrumpir, pues se nos olvida lo que íbamos a decir. Bueno, dicho esto, yo vengo también de una época en que mi marido jamás cambió un pañal, y era algo casi que tácito, uno como que aceptaba eso porque sí, porque hombre, porque... Y mis hijos en el momento dado me hicieron caer en cuenta, pero mamá, es que tú trabajaste, si no más, igual que mi papá, manejabas la oficina, manejabas esto, manejabas lo otro, y siempre como ahí bajo perfil, llegabas a la casa y tú eras la que mandabas todo en la casa, por más de que también tuve muy buena ayuda de nanas y eso, porque lo podíamos pagar, y eso no se puede desconocer, es también la zona privilegiada de la que estamos hablando. Pero yo veo mis hijos, además nosotros buscamos una manera muy particular, y es que mi hermana y yo éramos en esa época muy similares, hoy en día no, pero sí, y construimos una casa muy grande y vivimos juntas, y una ala Durán, la otra ala Mitrotti, y los hijos eran... no, pero eso sí es... mis hijos son... Yo tuve tres hijos, una mujer y 2 varones. Mi hermana tuvo 4 varones, y son como hermanos, y son absolutamente diferentes todos, criados en la misma casa, mismo colegio, mismas vacaciones, todo igual. Pero bueno, fue una manera que tuvimos nosotros, y viajábamos siempre por pareja, pero los hijos quedaban en su casa con otro papá y mamá sustituto que se reemplazaba. Dicho esto, mi marido nunca cambió un pañal, el marido de mi hermana tampoco, y mis hijos y mis sobrinos hijos, porque son sobrinos hijos, hoy en día dicen, es que el ejemplo que ustedes nos dieron, y hay muchos de ellos que ya están divorciados, y yo veo que con esa paternidad compartida, la semana que le toca a ellos, cambian pañales, les dan de comer, lavan los dientes, mejor dicho, todo lo que hay que hacer, que hacíamos las mamás cuidadoras,
lo hacen mis hijos. Y es un ejemplo, yo creo que eso está cambiando. Y también otra cosa que está cambiando, me reuní una vez con un headhunter en España y me decía, hoy en día los títulos no son tan importantes. Yo cuando tengo que hacer un examen, yo doy un texto de un párrafo y le digo, tiene 3 minutos para hacer un resumen de esto. O hágame una pregunta usted a mí. Cosas así como de inteligencia, de vivacidad, que uno sabe que eso le da cierta preparación, sin tener el doctorado del doctorado. No sé si eso está cambiando, pero me interesa mucho, Martina, lo que tú dijiste, que la IA puede reemplazar la felicidad o puede ayudar en la felicidad. Como darnos muchos más espacios para, pues no sé, yo ahorita en la universidad la uso mucho más y como que yo pues, tengo más tiempo libre para de pronto, no sé, leer más de lo que a mí me interesa, no me tengo que gastar tanto tiempo buscando cosas, como que sí agiliza muchas cosas que antes no eran. Pero ese es un debate gigante. Joyce, te vas a meter porque hay 2 corrientes. Esa es la corriente de Elon Musk, que dice que la inteligencia artificial nos va a traer la felicidad absoluta, y la otra corriente que dice que nos va a reemplazar y qué vamos a hacer con la gente que no tiene trabajo. Entonces esa es una discusión económica gigante de si vamos a tener un sueldo básico universal. La tengo claro y la uso, Pero sí creo Que te ayude en la vida es una herramienta, es una herramienta. nuevos estándares de productividad muy altos. Entonces, si le vamos subiendo a la productividad al ritmo que va subiendo pues, la inteligencia artificial, pues ya va a terminar. Solo Y para terminar, un dato, 85,000 personas han despedido las empresas en el último año por la inteligencia ¿En dónde? artificial, en el mundo. En el mundo, ok. una última cosita. Yo tuve el privilegio de estar muy cerca de mi papá y mi mamá porque mis 2 hermanas no vivían en Colombia y para mí fue un privilegio. Mi papá murió casi de 95, mi mamá de 92, ya con Alzheimer y bueno, no muy bien, pero bueno, y también con ayuda, que tenemos mucha ayuda en Colombia. Pero ahí había un lema en mi familia que decía, cuando da el padre y ríe el hijo. Cuando da el hijo, llora el padre y llora el hijo. Entonces yo creo Vuelves a... No lo agarré. cuando da el padre y ríe el hijo. Sí. Cuando da el hijo, llora el padre y llora el hijo. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir? Porque no era una cosa de que yo tengo hijos para que me mantengan o que ya. me cuiden. Y quiero decir que dentro de esa filosofía cuidamos a nuestros padres y para mí yo lo consideré un privilegio. Además eran unos padres muy especiales. Pero sí es verdad. Sí, es verdad, uno por lo menos, sí, uno quiere dar es mucho más gratificante que recibir. Okay. Bueno, ya casi vamos a terminar, vamos a los últimos 10 minutos. Muchas gracias. Eduardo, en la última presentación que hicimos de este libro de bonus track, Piedad Bonet, que hizo el prólogo, el tema que más le interesó fue una sección que se llama El buen negocio de ayudar a los demás. Claro. Que usted lo leyó y habrá visto lo que se argumenta allí, pero es eso de dar, es claro, más gratificante de lo que yo pensaba. No solamente dar físicamente, eso que antes se llamaba la satisfacción del deber cumplido, es eso también. Sí. Bueno, vamos a cerrar entonces agradeciéndoles mucho haber participado en esta reunión. ¿Cuándo es la próxima? Gracias. Vamos a ver cuándo es la próxima. Tiene 2 respuestas. Tiene una respuesta de cuándo es la próxima de este grupo, de miembros de este grupo que no sabemos. Nos van a sacar. Y cuándo es la próxima de otros grupos, otros temas que tampoco lo sabemos. Esta era una prueba piloto que creo que ha sido muy satisfactoria y muy gratificante. Bueno, pues bueno, que nos siguen invitando igual. Sí, eso. Aquí se reciben autopostulaciones. Ana y Patricia. Ok. Pero mira, lo que tú acabas de decir es muy importante y lo conecto con los mamos. ¿Mamos? Sí. Mire, yo fui criada por abuelos. Los mamos de la Sierra Nevada. Yo fui criada por abuelos, yo fui a todos los entierros, pasé feliz en los entierros, los chismes, las señoras que llegaban con los otros hijos. Mi abuelo se decía, espérate que ya viene el circo, entra la amante en 2 minutos, y para la amante. Además decía el drama que se vive, cómo justifican a ese borracho, alcohólico, degenerado, pero tan buen muerto, en fin. Yo pasaba feliz en los entierros, en los velorios, eso me volvió una mujer muy conversadora, más de lo que se acostumbra en Bogotá, pido disculpas por eso. Pero oí a las personas mayores, se los digo a ustedes, es muy divertido. O sea, no se pierdan esa oportunidad. Yo te oigo, me oigo, eso sí, desde que me levanto. Vos no estás ahí. Y uno se llena de sabiduría, de dichos, de historias que además cuando dicen la máquina de escribir, mi hijo decía, mamá, ¿en serio?
Y yo le puse el papel y él se moría la risa de ver los artefactos con los que nosotros nos criamos. El trompo. Y poner a un abuelo, decirle, cuéntame de tus juguetes. Ahí hay una riqueza cultural, familiar, de legado. Yo los invito a que sean ustedes los jóvenes los que propicien el encuentro con las personas mayores. Además, no hay nada que nos gusta más cuando ya tenemos tanta historia que contar. Entonces quiero cerrar ahí porque miren que todos nosotros, este triangulito aquí, estamos prestos a volvernos a reunir, a volvernos a hacer. O sea, nosotros no estamos ni muy ocupados, que lo estamos seguramente. Yo me ocupaba, pero a mí me hice conversar y dice Andrés, bueno, aquí ya la Enterprise se agarró. Por favor, ustedes que me parece que son sensibles, no necesitamos a un Mauricio tan destacado. No, voy a invitar a 3 o 4 personas mayores de 50 y hagan las preguntas, porque de verdad, las personas mayores son el legado de la sociedad. Hemos aprendido. Yo me siento muy honrado de que me hayan sacado de manera tan elegante. No necesitamos a Mauricio. Muchas gracias por haber estado. Sobre la máquina Olivetti, nosotros teníamos una pregunta que finalmente no formulamos y no la vamos a formular ahora, y es ¿quiénes han rebobinado cassettes con kilométrico? 1, 2, Por favor, 2, 3. por favor. Ok. Cassettes y película. Tú no sabes lo que era cuando se le caía un rollo de película, aún de 35 milímetros. Yo ponía a mis hijos muchas veces. A rebobinar. Pues claro. A rebobinar. Nos despedimos de quienes nos siguen. Aquí seguimos en La Cháchara. Muchas gracias a todos por esta reunión.